Dios esté bendiciendo sus vidas, mis queridos. Aquí retomando las reflexiones para la familia en esta serie que estamos teniendo de edificarnos los unos a los otros. Este domingo que pasó tocó la lección perdonándonos unos a otros. El pasaje clave es Efesios capítulo 4 versículo 32 que dice: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pensemos, limpios y libres por el perdón. Mateo capítulo 6, versículo 12 dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdón significa responder a mis ofensores de tal manera que el poder del amor de Dios los sane a través de mí. Renunciar al resentimiento contra alguien y al derecho a la venganza, no importa lo que nos hayan hecho. Rencor significa negarse deliberadamente a renunciar al resentimiento y al derecho a la venganza, basándose en la actitud de que alguien debe pagar el mal causado. ¿En qué nos afecta el rencor? El rencor nos afecta en nuestra adoración a Dios, el rencor afecta nuestras ofrendas, el rencor afecta nuestro crecimiento espiritual y afecta a quienes nos rodean. El rencor nos afecta físicamente. ¿Cómo vencemos el rencor? Reconociendo que es un asunto serio. Debemos asumir nuestra responsabilidad, confesando a Dios nuestra amargura, reconocer que es una violación a la palabra de Dios, pedirle perdón a Dios, pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, orar por la persona que nos hirió y preguntarle a Dios qué puedo hacer por la otra persona. Evidencias de que hemos perdonado. Ya no veremos a la otra persona de la misma manera. Los malos sentimientos se reemplazan con una nueva actitud. Estaremos dispuestos a aceptar a la persona tal y como es. Trataremos de entender por qué actúan así. Vamos a ver el perdón, pero a través de la persona de Jesús. Jesús nos enseña el patrón del perdón. Y eso está en Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 1 de Lucas 17, 1 al versículo 4, que dice así. Lucas 17, 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quienes vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Examinemos las 5 partes del patrón del perdón de Jesús. Primero, la ofensa. Preguntémonos, ¿cuál es la ofensa o el pecado cometido contra nosotros al que Jesús nos dijo que respondiéramos? Toda falta de amor. Jesús resumió toda obligación con los demás llamándola una deuda de amor. La palabra en Mateo 22, 37 al 40 dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Preguntémonos, ¿nos estaba enseñando Jesús a confrontarnos unos a otros por toda falta de amor? ¿Nos estaba enseñando a lidiar con violaciones de amor que de no lidiarse con ellas dañarían la relación y nos convertirían en personas indiferentes a los intereses de la persona ofensora? Pensemos, todos nos inclinamos a restar importancia
al canceroso impacto que las ofensas cotidianas tienen en nosotros y en nuestras relaciones. La negación al dolor es una forma común de autoengañarse. Una relación empieza a romperse con una pequeña abertura. Esta crece de manera sostenida hasta el punto en que no existe una verdadera cercanía. Perdemos la oportunidad de experimentar el gozo del amor honesto, el perdón y la reconciliación. El pecado es un problema continuo que erosiona la confianza y la intimidad. El perdón es una necesidad continua para lidiar con los pecados que cometemos contra los demás. No solo necesitamos perdón, sino que necesitamos ser perdonados por aquellos a quienes hemos hecho daño. Después de ver la ofensa, veamos la confrontación. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. La reprensión es por el bien del que nos ha hecho daño. Reprender es honrar, dar el debido peso o valor, increpar, amonestar, censurar severamente. Hacer que la gente sea responsable por sus actos es una forma de honrarla. Nada es peor para el ofensor que el que se le permita seguir en su pecado. Ejemplos de confrontación en la Biblia. Natán confrontó al rey David. Esto está en 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 al 14. Natán halló una forma creativa de confrontar al rey David por su pecado de adulterio y de homicidio. Él le dijo: tú eres aquel hombre. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Jesús confrontó a Marta. Lucas capítulo 10, versículo 41 y 42. Jesús en su saber, con una palabra suave a su amiga Marta, que estaba obsesionada, él le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Debemos tener cuidado de que nuestra misericordia sea lo mejor para la otra parte y no solo un esfuerzo engañoso para evitar la confrontación. Los problemas de relaciones sin resolver pueden dar como resultado una distancia inexplicable y frialdad. Se rompe la confianza mutua, se alimenta el temor y la evasión. Si esto pasa, se deja libre al ofensor sin que rinda cuentas. No hacer a una persona responsable de sus actos en realidad la anima a repetir el mismo patrón de conducta una y otra vez. El tercer aspecto de este pasaje de Lucas 17, el tercer patrón, es el arrepentimiento. Arrepentirse significa cambiar de parecer, cambio de corazón y mente necesario para que haya una verdadera variación en la conducta. Los que pecaron contra nosotros deben ser llevados al punto en el que admitan que no amaron como debían. Los pasos son: A. Limpiar lo que se ensució. B. Restituir el daño. C. Ayudar a salir adelante al herido. El cuarto patrón es el perdón. Perdón es la cancelación voluntaria y por amor de una deuda. El perdonarse mutuamente quita los obstáculos a una relación honesta de amor y crecimiento. El perdonarse elimina las razones para evasión, la distancia y la frialdad. La palabra de Dios dice así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esto está en Isaías 43, 25. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, versículo 3. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 7. Preguntémonos, ¿cómo perdona Dios? Dios no perdona de manera que se puedan eliminar todas las consecuencias de nuestro pecado. Perdona para que podamos disfrutar el hecho de que nos acepta por amor. Perdona para ofrecernos una relación a pesar de las pérdidas ocasionadas por nuestro pecado. Quita la culpa y la vergüenza eternas, pero no todas las cicatrices y consecuencias con las que tenemos que vivir. Y el quinto paso, el quinto patrón, es la restauración. Nehemías capítulo 9, versículo 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Gálatas 6:1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
El mensaje del Evangelio es perdón, es reconciliación, es restauración, es relación entre Dios y el hombre. Y es así como Dios restaura. Oremos, oremos a Dios para que esta lección de perdonarnos unos a otros a través de limpios y libres por el perdón, aprendiendo los 5 pasos de los 5 patrones que debemos dar en relación al perdón, puedan ser una realidad en nuestra vida y entendamos que el perdón tiene que ser un estilo de vida en nosotros. Oremos. Dios mío, a ti te encanta perdonar. Gracias por enseñarme cómo haces tú las cosas. Decido pasar con convicción los pasos del patrón del perdón, reconociendo a quienes he ofendido y quienes me ofenden, confrontando mi pecado con cambios que muestren verdadero arrepentimiento. Perdóname por ofenderte, al ofender a aquellos que debo siempre amar como tú me pides. Decido restaurar relaciones rotas y aplicar a mi andar diario los principios de Lucas 17, 3 y 4. Gracias por la sanidad que experimenta mi alma por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Su palabra dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Piensa en estos momentos. ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que liberar de la cárcel de tu alma? Piensa en estos momentos. ¿Has ofendido a alguien? ¿Has lastimado a alguien de palabra, con actitud? Recuerda lo que dice su palabra en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hablando de Dios, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entendamos el primer principio del perdón. Dios nos perdona todos los pecados que nosotros hayamos cometido. Al primero que tenemos que pedirle perdón es a Dios. Arrepentirnos delante de Él, buscar en Él la restauración de nuestra alma y así actuar con los demás. Dios obre en nuestros corazones, Dios impulse nuestro espíritu a aplicar estas verdades. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu corazón. Que esta semana es una semana de victoria. Un abrazo entrañable.